Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina, de la licenciatura Médico Cirujano. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre el tema adenoma hipoficiario hipersecretor de hormona adrenocorticotropa. El titular es el doctor Ponce Fajardo Félix Edmundo, que nos imparte la materia de endocrinología. Somos el equipo 13 del grupo 505 y los integrantes son Catalán Flores Jesús David, Luciano Cirilo Javier, Hernández Moctezuma Diana Laura y Pineda García Frida América. Definición. El síndrome de Cushing es una enfermedad rara provocada por un exceso de la hormona cortisol en el cuerpo. El cortisol, a su vez, es una hormona secretada normalmente por las glándulas suprarrenales y es necesaria para vivir. Permite responder a situaciones estresantes, como la enfermedad, y afecta a la mayoría de tejidos corporales. Se produce en pulsos, principalmente a primera hora de la mañana y muy poca cantidad por la noche. La causa más común de este síndrome se debe a la exposición frecuente a medicación que contenga glucocorticoides, pero también el exceso de cortisol puede deberse a causas endógenas, como es el resultado de la producción de tumores hipoficiarios productores de hormona adrenocorticotrópica. Etiología. La gran mayoría se debe a un adenoma hipoficiario, aunque a menudo este no es visible mediante técnicas de imagen disponibles. El aumento de hormona adrenocorticotrópica induce hiperplasia suprarrenal bilateral e hipersecreción de cortisol, con la siguiente pérdida del ritmo cardíaco de cortisol. Fisiopatología. En el síndrome de Cushing, independiente de la hormona adrenocorticotropa, hay producción autónoma de cortisol por parte de las adrenales, la cual va a causar disminución notoria de la síntesis de hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa y hormona adrenocorticotropa a nivel central. Manifestaciones clínicas. Ninguno de los signos o síntomas asociados con el síndrome de Cushing es patognomónico de esta entidad. Muchas de las manifestaciones como la obesidad, la hipertensión y la intolerancia a la glucosa son comunes en la población en general. La intensidad de los síntomas está determinada por los siguientes factores: la magnitud y la duración del hipercortisolismo, presencia o ausencia de exceso de andrógenos, la causa del hipercortisolismo y la edad, que es menos severos en mayores de 50 años. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica mediante análisis de sangre y orina. Estos análisis miden los niveles de hormona en la orina y en la sangre e indican si tu cuerpo está generando demasiado cortisol. Para esto, se le pedirá al paciente que recolecte orina durante un periodo de 24 horas. Las muestras de orina y sangre se enviarán a un laboratorio para analizar los niveles de cortisol. También por análisis de saliva. Los niveles de cortisol normalmente suben y bajan durante el día. En personas que no tienen síndrome de Cushing, los niveles de cortisol descienden significativamente a la noche. Mediante el análisis de los niveles de cortisol a partir de una pequeña muestra de saliva recolectada en las últimas horas de la noche, los médicos pueden comprobar si los niveles de cortisol son demasiado altos, lo que sugiere un diagnóstico de síndrome de Cushing. También se puede realizar muestras del seno petroso. Esta prueba puede ayudar a determinar si la causa del síndrome de Cushing es endógeno y si tiene origen en la glándula pituitaria o en otro lugar. Para la prueba se toman muestras de sangre de los senos petrosos, venas que drenan a la glándula pituitaria. Diagnóstico definitivo. Hay 3 pruebas que podemos realizar para corroborar esto. La primera es medir el cortisol urinario en 24 horas. La segunda es realizar una prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona. Y la tercera es medir el cortisol salival por la noche. En la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona, ¿qué es lo que se hace? Pues bien, a la persona en cuestión le damos 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y le medimos el cortisol a la mañana siguiente, más o menos como a las 9 de la mañana. En condiciones normales, si a mí me dan 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, a la mañana siguiente mi cortisol en sangre se va a encontrar disminuido,
porque yo le estoy dando una dosis de esteroide extra y por lo tanto mi cuerpo va a dejar de producir cortisol porque yo ya le puse cortisol una noche antes. Pero en los pacientes que de por sí tienen hipercortisolismo, a pesar de que se le da una dosis de esteroide o de dexametasona, no van a suprimir y por lo tanto el cortisol a la mañana siguiente va a estar por arriba de 1.8 microgramos sobre decilitros. Eso nos quiere decir que la persona sí tiene hipercortisolismo o bien síndrome de Cushing. Tratamiento. Los tratamientos para el síndrome de Cushing están diseñados para disminuir el alto nivel de cortisol en el cuerpo. El primero sería la reducción del uso de corticosteroides, el segundo la cirugía. Si la causa del síndrome de Cushing es un tumor, lo que se realiza aquí es la extracción quirúrgica completa. Es aquí donde se extraen los tumores de la glándula pituitaria y ese procedimiento puede realizarse a través de la nariz. Si el tumor se encuentra en las glándulas suprarrenales, pulmones o el páncreas, este puede extraerse a través de una operación común o en algunos casos mediante el uso de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas con pequeñas incisiones. El tercero sería la radioterapia. Cuando por diferentes causas no se puede extraer completamente el tumor pituitario, por lo general se indican sesiones de radioterapia conjuntamente con la operación. Además, la radiación se puede realizar en las personas que no están en condiciones a someterse a una cirugía. La radiación se puede administrar en pequeñas dosis durante un periodo de 6 semanas o con una técnica llamada radiocirugía estereotáctica. En este último procedimiento se administra una gran dosis única de radiación al tumor y se minimiza la exposición a la radiación de los tejidos circulantes. Caso clínico. Se trata de paciente masculino de 25 años previamente sano. Refirió que hace 7 meses comenzó a presentar dolor muscular generalizado leve sin predominio de horario asociado a debilidad proximal de las extremidades inferiores. Negó ingesta de medicamentos para control del dolor. Desde hace 6 meses refirió la presencia de lesiones maculopapulosas violáceas en todo el cuerpo asociadas a caída de cabello, vello frágil, hipertricosis con cambio en la distribución del vello corporal, dolores articulares, taquicardia, visión borrosa, temblor distal, edema en cara y presencia de joroba en la espalda. Desde hace 3 meses refirió la aparición de estrías cutáneas abdominales color violáceas y obesidad abdominal central, paracentesis en los dedos de ambas manos, asociados a adelgazamiento de las 4 extremidades y cefalea 7-10 difusa sin predominio de horario, que no mejoró con analgésicos. Otros síntomas reportados por el paciente en las últimas semanas incluyen escozor generalizado asociado a descamación y piel fina, hipoacusia bilateral, agitación, trastorno de la memoria reciente e insomnio. El siguiente tema que corresponde a nuestra exposición es sobre el bocio endémico, y lo cual en este apartado pues vamos a dar inicio con la explicación de dicho tema. Antes que nada iniciaré explicando qué es el bocio. Y pues bueno, el bocio es el aumento del tamaño de la tiroides, lo cual esta va a ser provocada por diversas causas. Externamente va a provocar la aparición de un tumor en la parte inferior del cuello, debajo de la laringe. Pero normalmente esta enfermedad desde el inicio no debe de tratarse de un tumor o un cáncer, porque para afirmar eso se debe realizar el estudio adecuado para así establecer la causa que lo provoca. En algunas ocasiones no se va a apreciar a simple vista, y lo cual se va a tener que detectar a través de la palpación en la parte del cuello. Anteriormente les mencioné la definición de el bocio de forma general, lo cual en este apartado les daré la definición del bocio endémico. Bueno, ¿qué es el bocio endémico? El bocio endémico va a ser el aumento del tamaño de las glándulas tiroides, que usualmente van a ser ocasionadas por una baja ingesta de yodo en la dieta. Cuando el tiroides es incapaz de producir suficiente hormona tiroidea,
esta va a poder agrandarse para compensar esta insuficiencia, lo cual dicho agrandamiento se le va a denominar bocio coloideo nodular, que también se conoce como bocio endémico, y se va a presentar en ciertas áreas geográficas y con suelos pobres en yodo, normalmente alejadas de la costa. Con referente a la etiología, vamos a encontrar que el bocio endémico puede ser causado por factores dietéticos o ambientales. Estas van a interferir con la síntesis de la hormona tiroidea y también en el metabolismo, pero en este último puede ser de una manera directa o indirecta. También vamos a encontrar que tales alimentos como la yuca, coliflor, coles de Bruselas, repollo, nabos van a contener compuestos bociogénicos. Bueno, antes que nada, ¿a qué me refiero con los compuestos bociogénicos? Estas son aquellas que producen bocio o agrandamiento de las tiroides. Y bueno, continuando, los compuestos bociogénicos van a ser tales como tiosionatos y otros similares al propiltiouracilo. Al consumir la yuca, se sabe que genera tiosionato por el metabolismo de su raíz comestible, lo cual esta interfiere en la absorción de yodo. La yuca es un alimento básico de ciertas poblaciones y por esta razón se le va a asociar frecuentemente con el bocio endémico, especialmente en regiones con deficiencia de yodo. En base a la fisiopatología, vamos a encontrar que la causa más frecuente del bocio endémico va a ser la deficiencia de yodo. Y bueno, la deficiencia dietética, con el deterioro de los factores provocantes de la producción de hormona tiroidea, va a aumentar la liberación de TSH, y esto va a ser mediante el eje hipotálamo pituitario. Vamos a encontrar también que la TSH estimula la tiroides y también la hace aumentar de tamaño, pero vamos también a encontrar que esa estimulación de TSH por sí sola no va a dar indicios de cambios. Y por último, el bocio va a afectar el crecimiento y el metabolismo de las tiroides. En el diagnóstico previo vamos a encontrar que el médico puede descubrir un agrandamiento de la glándula tiroides simplemente palpando el cuello y haciendo deglutir al paciente durante un examen físico de rutina. En algunos casos el médico también puede sentir la presencia de nódulos. Y con referente a cómo se diagnostica el bocio endémico, primeramente, para afirmar si un bocio es un tumor o cáncer se deben realizar estudios adecuados. Los tipos de estudios para esta enfermedad son prueba hormonal, una prueba de anticuerpos, ecografía, una gammagrafía de tiroides y por último una biopsia. Diagnóstico definitivo. Prueba hormonal. Los exámenes de sangre pueden determinar la cantidad de hormonas producidas por la tiroides y la hipófisis. Si su tiroides está activa, el nivel de hormona tiroidea estará baja. Al mismo tiempo, el nivel de la hormona estimulante de la tiroides se elevará porque tu glándula pituitaria trata de estimular tu glándula tiroides para que produzca más hormona tiroidea. Un bocio asociado con una tiroides hiperactiva generalmente implica un nivel alto de hormonas tiroidea en la sangre, así como un nivel de hormona estimulante de la tiroides más bajo de lo normal. Prueba de anticuerpos. Algunas causas de un bocio implican la producción de anticuerpos anormales. Un análisis de sangre puede corroborar la presencia de estos anticuerpos. La gammagrafía tiroidea suele ser necesaria, pero pone de manifiesto el aumento de la captación del déficit de yodo y la mayor parte de los casos de deshormonogénesis
La ecografía no suele estar indicada la valoración del bóseo difuso a menos que en la exploración física se detecte un nódulo palpable. Pronóstico. Con el tratamiento suele haber buenos resultados, ya que su evolución es desfavorable porque se puede revertir de forma espontánea. Un bóseo simple puede desaparecer espontáneamente o se puede agrandar. Con el tiempo, la destrucción de la tiroides puede hacer que la glándula deje de producir suficiente hormona tiroidea, una afección que se denomina hipotiroidismo. De vez en cuando, un bóseo puede volverse tóxico y producir hormona tiroidea por sí sola. Esto puede ocasionar niveles altos de esta hormona, una afección que se denomina hipertiroidismo. Tratamiento. En el tratamiento, los bóseos pequeños difusos o con nodulaciones mínimas que son normofuncionantes únicamente requieren de vigilancia periódica. Los pacientes en los que el bóseo cursa con hipotiroidismo deben de ser tratados con tiroxina, lo que puede reducir el tamaño del bóseo. Y si existe hipertiroidismo, puede tratarse con medicamentos antitiroides, yodo reactivo o cirugía. La aparición de sospecha, ya sea por el resultado de la punción-aspiración, de la existencia de crecimiento rápido o el desarrollo de síntomas comprensivos, obliga a contemplar el tratamiento quirúrgico, que consiste en epitiroidectomía, tiroidectomía subtotal o tiroidectomía total. Es esencial corregir la función tiroidea con antelación. Caso clínico. Se presenta una paciente del sexo femenino de 64 años de edad, ama de casa con antecedentes de salud, residente de la aldea Doga, ubicada en Gari Habibullah, distrito de Montserrat, provincia fronteriza noreste de la República Islámica de Pakistán. Acude a la consulta por aumento de la región anterior del cuello, con dificultad para tragar. Al examen físico se constata aumento de volumen de 20 centímetros de consistencia dura, sugestivo a la glándula tiroidea.